Tardes. Bueno. Gracias. Bueno, damos inicio a la presentación de Eduardo Carleso. Buenas tardes. La idea hoy acá es presentar de una manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, ¿eh? Todos los documentos que se enviaron a FIFA, exactamente lo que existe en el proceso, lo que hemos logrado recaudar acerca del caso. Así que por transparencia y como siempre he dicho que quien habla la verdad no puede tener miedo, vamos a tratar uno por uno. Así que también pediré a ustedes un poco de paciencia, puede demorar un poquito, porque voy a mostrar documento por documento. De cualquier manera, también prometo que termino antes de las 2 de la mañana. Bueno, está. ¿Qué irregularidades hemos apuntado a FIFA en nuestra reclamación? Una es la falsificación del certificado de nacimiento ecuatoriano. Dos, la falsificación de edad, porque en realidad nació en 25 de julio de 95 en Colombia, pero está utilizando como fecha de nacimiento el 10 de noviembre en Ecuador, y la falsa nacionalidad ecuatoriana, porque en realidad nació en Colombia. ¿Qué dijo FIFA en su carta del día 11 de mayo, en la cual abrió la investigación? En vista de lo anterior y en virtud del artículo 52 del Código Disciplinario de la FIFA, le informamos que mediante la presente comunicación se procede a abrir procedimiento disciplinario en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la posible violación de los siguientes artículos del Código Disciplinario. Artículo 11, conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio. Artículo 21, falsificación de documentos. Y artículo 22, derrota por retirada o renuncia. Explicando que ese artículo 22 es el artículo que trata de sacar los puntos del partido para un equipo que utilizó un jugador irregular y darle la victoria al equipo oponente por 3-0. Empecemos con el mérito del tema y vamos a empezar por Ecuador, ¿ok? Aquí voy a contar un poco el histórico de cómo sucedieron las cosas y ese documento es clave porque este documento que ustedes ven acá es exactamente el certificado de nacimiento falsificado que utiliza el jugador Byron Castillo. Ese certificado da cuenta que el jugador entonces habría nacido en la ciudad de Playas en 10 de noviembre de 1998 y
Como pueden ver un poco más abajo, los padres y madres son los colombianos Harrison y Olga. Es certificado, y nosotros vamos a analizarlo de manera más detallada dentro de algunos minutos, tiene varias inconsistencias que fueron apuntadas no por mí. Yo diría que soy, en este momento, mucho más un narrador de que un intérprete, porque esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, tanto por el registro civil ecuatoriano, cuanto que por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero veremos aquí también, se puede llamar la atención que no existen las huellas dactilares del jugador, de Byron Castillo. Bueno, y no sabemos por qué. Ese es un tema que no es un tema menor cuando se analiza también formalmente todo lo que se está averiguando en el certificado de partida de una persona. Si hablamos del documento, que ese documento es clave, es central, es la pieza fundamental de la falsificación, creo que es importante tener un poco la geografía, porque la geografía explica mucha cosa en este caso. Y la geografía aquí, nosotros tenemos dos ciudades que son fundamentales, que son Tumaco, en Colombia, y Playas, en Ecuador. Y veremos aquí que Tumaco y Playas están separadas por lo menos 764 kilómetros, por lo tanto, 12 horas, por lo menos 13 horas de carro. Es una distancia bastante grande cuando pensamos que la familia del jugador es de Tumaco. Y no sabemos de ningún familiar de él en Playas, en Ecuador. Algunas preguntas ya a mí me son inmediatas cuando miramos el certificado de partida y miramos el mapa. Porque recordemos, los padres del jugador nacieron en Colombia, son colombianos y viven en Tumaco, y vamos a mostrar eso claramente. Entonces, la pregunta que nunca se explicó es, bueno, ¿qué hacían sus padres en Tumaco? Sus padres en la ciudad de Playas, o cuál era la relación personal o profesional de los padres en la ciudad de Guayas para estar ahí en 10 de noviembre de 98, o entonces cuando se registró el jugador. Y una cuestión que me llama la atención es cómo una mujer embarazada viajaría, se desplazaría de Tumaco. Y recordemos que estamos hablando de 98, o sea, la estrada sería seguramente mucho, pero mucho peor que ahora. Estaríamos hablando de 15, 16, 17 horas. ¿Cómo se desplazaría por tanto tiempo? ¿En qué hospital nació el jugador en Playas? Un certificado de bautismo. Nada, absolutamente nada de eso llegó a nuestro conocimiento y nunca, en ningún momento, Byron aclaró algo sobre eso. Por eso, esas son preguntas que todavía quedan sin respuesta. Pero avancemos un poco más. Este es el llamado pasaporte deportivo. Este es el documento federativo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que atesta los clubes por los cuales pasó Byron, pero a nosotros lo más importante acá es establecer el primer club, es la fecha inicial de registro de él en el fútbol ecuatoriano. Y esa fecha, como se puede ver ahí, arriba a la izquierda, es 8 de mayo de 2012. Entonces, por la primera vez, se registra en el fútbol ecuatoriano en 8 de mayo de 2012, en el Club Norteamérica, y hablaremos mucho de ese Club Norteamérica. Antes, no sabemos qué pasó. Entonces, aquí está el documento que, por lo menos, el primer documento que tenemos de conocimiento del jugador en Ecuador, después del certificado de partida, que sabemos que es falso, es este
este pasaporte deportivo y ese registro de 8 de mayo. La historia empieza a quedar un poco entretenida y aquí quiero hacer una narrativa de hechos que están probados en Ecuador, ¿no? Que no necesitan aquí de ninguna averiguación nuestra. Recordemos que el certificado del jugador fue registrado en Guayas, en la provincia de Guayas. Y aunque él nació en 98, el certificado solamente ingresó en los registros informáticos en 2012. Pregunto, ¿cómo un certificado de partida demora casi 14 años para ingresar en el sistema? Bueno, creo que un poco de las respuestas aquí ya están aquí. Fueron las investigaciones que hizo la Fiscalía en 2014 en Ecuador y que terminó por entonces por detener varios empleados del Registro Civil de Guayas por estarem trabajando en un sistema de adulteración de documentos. Esto en 2014. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. A nosotros, más de lejos quizá sea ahora, pero se conoce eso hace muchos años y había sí un esquema consolidado de falsificación de certificados de partida de jugadores ecuatorianos, muchos jugadores extranjeros que incluso llegaron de Colombia y que se utilizó documentos falsos para registrarse en Ecuador. Como la presión era tan grande, de alguna manera la federación fue forzada a firmar un acuerdo con la Dirección Nacional de Registro Civil. Y ese acuerdo tenía justamente por objetivo que el registro civil sería como un órgano fiscalizador de toda la documentación de los jugadores que llegaban a Ecuador, tanto los que ya estaban allá en este momento, cuanto los registros futuros. Por tanto, tengan en cuenta que el tema era tan conocido y tan grande que un acuerdo de colaboración e investigación se hizo entre la Federación y la Dirección Nacional de Registro Civil. En 2015 aparece, digamos, por la primera vez una sospecha grande, importante, con relación a la falsificación de Byron Castillo. Emelec, que había contratado al jugador, algunas semanas después lo desechó porque se dio cuenta que había problemas en su documentación. Entonces ahí está un comunicado de prensa oficial de parte de Emelec, que analizó su documentación y como entendió que había problemas, terminó el contrato de préstamo y devolvió el jugador. Siguiendo en el análisis de los hechos, este Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social es un órgano autónomo, pero vinculado al gobierno de Ecuador, o sea, es un órgano gubernamental. Y ese consejo también hizo su papel de investigar a varios registros de jugadores en Ecuador, y el día 10 de enero le mandó un comunicado al presidente de la Federación Ecuatoriana denunciando que algunos jugadores no tendrían una documentación buena, tenían documentación, básicamente documentación falsificada. Tomo aquí apenas como un ejemplo, porque nos sirve también para mostrar coincidencias, ¿tá? Aquí estamos en la fase de analizar coincidencias, son muchas coincidencias. Pero, ¿qué dijo el Consejo acerca del jugador John Sergio? La tarjeta inicial de registro inicial en la Federación de John Sergio a favor del Club Norteamérica, mira, siempre Norteamérica. Fue emitida en 27 de noviembre de 2012. Pero a esta fecha, el aludido jugador no tenía inscripción de nacimiento. Entonces, la Federación de Fútbol escribió a un jugador que no tenía inscripción de nacimiento.
Por eso decimos que es incongruente la forma en la que el 27 de noviembre de 2012 el aludido futbolista fue registrado por la primera vez en la federación. Y ahí se dice que su fecha de nacimiento era 3 de septiembre de 98. Todo eso es bastante coincidente con Byron. Byron se registró por la primera vez en la federación el 8 de mayo, y este jugador se registró ¿cuándo? 8 de mayo de 2012. Este jugador también en 2012, en noviembre. Mostramos que Byron nació en noviembre de 98. Este jugador nació en septiembre de 98. ¿Y en qué club se registró este jugador y Byron? Norteamérica. Bueno, ¿qué sucede a partir de ahí? Es que entonces este consejo denuncia a la federación y la federación separa en el mismo día que iba a empezar el Sudamericano Sub-20, en 19 de enero de 2017, la federación simplemente remueve John Sergio y Byron de la plantilla. Y aquí está un comunicado oficial de la Federación de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub-20 resolvieron la desvinculación de los jugadores John Pereira y Byron Castillo, quienes inicialmente habían sido considerados en la nómina del combinado tricolor, que esta noche inicia su participación en el Campeonato Sudamericano frente a su similar de Brasil. La decisión fue tomada en virtud de la denuncia presentada por el Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social sobre la identidad y documentación de ambos jugadores, quienes estarán excluidos de la TRI hasta que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las instituciones encargadas. No es poco, ¿eh? Estamos hablando de un comunicado de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol que admitió que existían problemas en su documentación en 2017 y excluyó a Byron del Sudamericano. Quiero mostrar que desde el principio la federación sabía del pasado de Byron. Tenían todo el histórico. Hubieron un montón de denuncias, como veremos. Bueno, y nunca han hecho nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para sacarlo? Enseguida, y eso es parte del contexto, porque ahí está el epicentro de las falsificaciones en el fútbol ecuatoriano, es el Club Norteamérica. Y quien está afirmando eso no soy yo, pero es, sí, la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque su jefe de investigación, Jaime Jara, y hablaremos bastante de un reporte suyo, lo dijo de manera muy clara, que han salido muchos malos funcionarios del registro civil, del Club Norteamérica. Tenemos muchos casos de falsificación. El origen de todo está en el Club Norteamérica. De ahí se despliegan los casos a más clubes. Norteamérica fue suspendido por los casos de falsificación encontrados. Todo está en cadena, todo está vinculado, todo está conectado. Norteamérica, el primer club que registró el jugador, en 2018, después de tantas investigaciones, fue suspendido por ser el mastermind por detrás de esas falsificaciones, y el registro civil de Guayas, sus empleados fueron procesados criminalmente por involucrarse en tales falsificaciones. Caminando un poco más, también en 2018, la federación sanciona, mira, a 75 jugadores juveniles. Fueron mucho más después. Pero la información oficial que tenemos es esa. ¿Por qué? Por documentos adulterados. Avanzando, llegamos a
2021, en marzo, cuando una declaración de una persona muy importante de la federación, el vicepresidente, Carlos Mansur, él habla de lo que entiende sobre los registros del jugador. Creo que vale aquí la pena escucharnos porque son palabras que no necesitan de ninguna interpretación o explicación. Creo que es un tema de jugar sobre seguro. Creo que es un tema de evitar que haya problemas. Creo que es un buen jugador. Si de mí dependiese, yo no lo haría jugar por la selección ecuatoriana. No correría ese riesgo, no arriesgaría todo lo que estamos haciendo. Pero insisto, no depende de mí y tiene que decidir si lo convoca o no. Ese es el profesor Gustavo Alfaro, y si cuando lo convoque se harán las consultas necesarias para ver qué pasa. Pero si usted me pregunta a mí, yo, en mi opinión personal, yo no correría. Creo que no necesito explicar, ¿no? Está ahí una declaración clara, una confesión que muestra que sabían exactamente los problemas que tenía el jugador, los riesgos jurídicos. Su vicepresidente dijo claramente que no lo convocaría porque no sabía lo que podría venir a partir de eso. Yo creo que avanzando un poco en el tiempo, llega el fallo del habeas data que hablaremos después. Yo voy a explicar a ustedes. Y también creo que aquí es importante también mencionar una entrevista del entrenador de la federación en 1 de septiembre, que también a mí muestra el nivel de conocimiento que incluso tenía el entrenador. O sea, todo el cuerpo técnico y el cuerpo dirigencial sabían de lo que se trataba. A Byron lo quise convocar desde la primera convocatoria que llegué aquí a Ecuador, pero obviamente que había cuestiones que exceden a mis cuestiones estrictamente deportivas, y por suerte todos los que estuvimos involucrados en esto pudimos trabajar para que la convocatoria de Byron sea una realidad. Bueno, siempre quiso convocar, pero nunca lo convocó porque existían cuestiones que excedían a lo deportivo y que todos trabajaron para resolver eso. Y finalmente, llegamos a la convocatoria, ¿ok? Aquí se consuma, pelo menos deportivamente, la infracción que estamos llevando a FIFA, que es cuando el jugador es convocado oficialmente y ahí disputa esos ocho partidos, y estamos pidiendo a FIFA que aplique entonces su artículo 22 a esos ocho partidos, o por lo menos en ellos que no ganó a Ecuador o empató, y que se le dé la victoria al oponente por 3-0, incluso, obviamente, nosotros. Parando un poco en la historia, ¿y qué podemos concluir hasta ahora? Y recuerdo, no es una cuestión de entender, interpretar. Estoy narrando fatos, hechos. Estoy narrando hechos tal y cual ellos ocurrieron en una cadena de tiempo. Empleados del Registro Civil de Guayas fueron acusados de falsificar documentos. Recordando que el certificado de partida del jugador viene de Guayas. Federación y Registro Civil firman un acuerdo para investigar falsificaciones de documentos en 2015. Emelec desiste de contratar al jugador, o mejor, lo contrató y después lo desechó porque se dio cuenta de la irregularidad en la documentación. El Consejo de Participación y Ciudadanía denuncia la existencia de de jugadores con documentos adulterados. La Federación remueve Byron Castillo del Sudamericano por sospecha de irregularidad. Club Norteamérica, la cabeza por detrás de las falsificaciones, el origen de todo, como dijo Jaime Jara, el investigador jefe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es suspendido por la Federación
75 jugadores juveniles fueron sancionados por la federación y mostramos que todo el cuerpo técnico y dirigencial de la federación tenía conocimiento de la situación. Todo eso fue entregado a FIFA. Creo que aquí no existe ninguna duda. Eso es lo que pasó en Ecuador. Ahora vamos a avanzar un poco en los hechos. Y vamos a llegar a un documento que a nosotros es clave. 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 Y recordando que no somos nosotros que estamos diciendo que el certificado de partida del jugador en Ecuador es falso. Son los propios órganos ecuatorianos, como la Dirección General del Registro Civil, que es el órgano máximo en Ecuador de registro civil, emitió un informe técnico a raíz de aquel acuerdo de colaboración que yo hice mención entre la Federación y el registro civil. Y ese informe técnico analizó, por lo tanto, toda la documentación del jugador, pero en específico, obviamente, el certificado de partida. Y yo voy aquí a leer a ustedes los puntos y las conclusiones que son simplemente casi que no necesitan de ninguna explicación adicional. La primera cosa que hacen mención es el ingreso de datos, y ingreso de datos entiéndase por el certificado de partida, el ingreso de datos al sistema institucional del señor Byron ocurrió en 13 de enero de 2012. Recordemos, el certificado de partida es de 98. 13 años se pasaron para que fuera integrado en el sistema informático. 13 años. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo que un documento queda 13 años afuera, perdido, para ser ingresado? No por coincidencia, en 2012 fue cuando se registró el jugador por la primera vez en Norteamérica. Aquí está su edad y su nacimiento. Y aquí está la fecha de registro en Norteamérica. 13 años para ingresar en el sistema informático. Bueno, siguiendo. En cuanto al archivo nacional, mediante documento de respuesta, nos remiten documento de respuesta de acta inexistente de la inscripción de nacimiento de Byron Castillo. Una vez realizada la búsqueda, el acta solicitado no consta, buscando por tomo, página y acta. Señores, lo que estoy diciendo aquí, que no soy yo, porque estoy narrando el informe técnico, es que el certificado de partida del jugador en el registro civil de la provincia de Guayas no existe en el archivo nacional. El archivo nacional es para donde se remiten todos los certificados de nacimiento de cualquier persona en Ecuador. Y, coincidentemente, el certificado de Byron no existía en el archivo nacional. Eso no es un detalle menor. De ninguna manera. Es un detalle gravísimo. Aquí viene, y vamos a hablar un poco sobre este tomo, página y acta, porque son detalles que el informe jurídico utiliza para mostrar que este certificado de partida es fantasma. De igual forma, se solicitó el expediente de nacimiento de Byron, el cual, mediante confirmación de archivo, indica que revisamos los registros de expedientes del archivo pasivo Guayas, Cantón, Playas. El expediente solicitado no puede ser conferido. Expediente inexistente. Estamos hablando del certificado de partida. Otra conclusión. El caso que nos ocupa, al constar en documentos de formatos anteriores, hay la posibilidad de que presuntamente se haya adulterado, valiéndose de la fragilidad del documento,
Es por ello que en el Archivo Nacional no hay indicios de que haya existido, sino simplemente aparece una descripción efectuada en el libro, pero este se encuentra con vestigios de haber sido repisado su texto, lo cual afecta la credibilidad, sumándose a ello la falta del expedientillo que avale su existencia, la ilegalidad, el uso indebido de algo inexistente y el dolo es castigado por la ley penal por cuanto son actos típicos, culpables e imputables a un sujeto activo de la infracción. En el presente caso, consta en la fundamentación técnica que el señor Castillo Segura Byron David ha obtenido su cédula, pero no hay la certeza de que su inscripción de nacimiento conste dentro de las actas del libro correspondiente al año de 98. Pues el acta 53, que correspondería a la inscripción del señor Castillo Segura Byron David, consta el original aparentemente adulterado su texto, operándose esa inconsistencia, por lo que no está dentro de la competencia administrativa declarar su nulidad, sino que será un juez quien determine su validez o veracidad. Al fin de precautelar los datos y la seguridad de la información, cabría, dentro del ámbito de la competencia de la Dirección General de Registro Civil, disponer el bloqueo e insertar una observación hasta cuando el usuario acuda a las oficinas del Registro Civil y presente la partida de nacimiento con la cual obtuvo su cédula de ciudadanía. Yo estoy leyendo eso porque eso será relevantísimo cuando analicemos el habeas data. Porque sabemos acá que el argumento único de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el famoso habeas data. Y yo les voy a explicar a ustedes de la manera más transparente posible lo que es el habeas data y cuál es la origen. Y la origen está aquí. La origen está exactamente en ese texto. Aquí pasando algunas de las conclusiones. El Archivo Nacional nos remite un documento de respuesta de acta inexistente de la inscripción de nacimiento de Byron Castillo. Se presume que la inscripción de nacimiento del usuario, Byron Castillo, se encuentra fuera de actas. En cuanto a la acta de clausura del libro de nacimiento del año 98, se encuentra forjada. ¿Se dan cuenta de las terminologías? Por eso digo, no estoy yo que estoy hablando. Las terminologías forjada, fuera de acta, vestigios, fraude, no soy yo que hablo. Este es el propio Dirección Nacional de Registro Civil de Ecuador. Remitir el presente informe técnico notificar a la Corporación de Registro Civil de Guayaquil para que tengan en cuenta las acciones y correctivos tomados en el caso del señor Byron Castillo, con la finalidad de que no pueda cedularse porque no tiene un documento que respalde su identidad. Mira, con la finalidad de que no pueda cedularse porque no tiene un documento que respalde su identidad. ¿Qué significa eso? Que lo bloquearon su cédula de identidad. Es necesario explicar todo eso detalladamente, porque aquí está el origen del habeas data que propuso el jugador. Como él tuvo su cédula de identidad bloqueada, él ingresó con el habeas data para eliminar esas restricciones. Yo voy a explicar, pero mantengan eso presente por ahora. Bueno, ahí los encaminamientos, ¿no? Remitir el informe técnico a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a fin de que tengan conocimiento de las diligencias dispuestas en este caso. La Federación siempre tuvo conocimiento de todo. Este informe técnico es detallado, usa palabras fuertes para describir lo que pasó y fue comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y se lo envió también a la Fiscalía del Estado ecuatoriano, que no sé por qué, nunca hizo nada.
Bueno, señores, hasta el momento hemos podido explicar lo que sucedió en Ecuador. Los hechos, los acontecimientos, las personas clave y creo que todo eso llega al informe técnico. El informe técnico es preciso al analizar, detallar y apuntar los problemas para ser educado en el acta de nacimiento y el certificado de partida de Byron Castillo. Ahora es el momento de darnos un paso adelante e irnos a Colombia. Y en Colombia, el primer documento clave, porque obviamente sin ese documento, sin la existencia de ese documento acá, yo no estaría aquí, porque no tendría que hacer, y no tendríamos un caso también, obviamente. Pero aquí está el documento que se tornó público, que es público ahí en internet, que es el certificado de partida de Byron. ¿Cuál es la diferencia que todos sabemos ya? Es que el ecuatoriano se escribe Byron David, y el colombiano se escribe Byron Javier. Los dos Castillo Segura. Y los dos hijos de Olga y Harrison. También con una diferencia de fecha de nacimiento. El colombiano nació en 95 y el ecuatoriano nació en 98. Bueno, y Eduardo, ¿este documento colombiano es falso también? De ninguna manera. Nosotros lo estamos llevando ese tema con toda la preocupación posible y hemos investigado a fondo, quiero repetir, a fondo absolutamente todo. Y el certificado de nacimiento colombiano está validado, y ese es el documento, por la Registraduría de Colombia. Y quiero decir más, cualquier uno de ustedes podría entrar en el website de la Registraduría y atestar que ese documento es válido. Por lo tanto, nosotros tenemos, recordemos, un certificado de partida colombiano que es referendado por el órgano máximo de registro civil en Colombia acerca de su autenticidad, ¿verdad? Y por otro lado, un certificado de partida de Ecuador que el órgano máximo de registro civil de Ecuador lo rechaza. Ahí queda una pregunta que todos se hacen. Y mira, aquí no necesitamos de abogados para eso, es una cuestión de lógica. Si una persona tiene los mismos padres, dos personas tienen los mismos padres, serían hermanos. Entonces, la pregunta es, el ecuatoriano Byron, que está en la selección, ¿tiene un hermano que se llama Byron en Colombia? Porque si él tiene un hermano, terminó. Yo no estaría aquí. Vamos a mostrar a su familia. Ese documento a mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos logrado obtener en esta investigación. Aquí está, y lo presento por la primera vez, el certificado de bautismo de Byron Javier Castillo Segura en Tumaco. El certificado está validado y reconocido por la iglesia, por la parroquia, con fecha de 1 de junio de 2000
22. Es decir, hace pocos días atrás se validó la existencia de ese documento. Y ese documento tiene fecha de 25 de diciembre de 1996, bautizado en Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Tumaco. ¿Quiénes son los padres? Quienes ya conocimos, Olga y Harrison. Por una cuestión de protección de datos, que no viene al caso aquí exponer, nosotros borramos los nombres de los abuelos paternos, abuelos maternos y padrinos, pero a FIFA se lo mandamos en la integralidad, sin borrar. Aquí está el certificado de bautismo de Byron en Colombia. Eso tiene una importancia trascendental, porque tenemos un certificado de nacimiento, tenemos la declaración del gobierno que certifica la validez de este certificado de partida colombiano, y ahora tenemos también su acta de bautismo. Caminamos un poco más y logramos también obtener el certificado de matrimonio de los padres de Byron. Borramos aquí también algunas informaciones, pero se puede ver acá que Olga y Harrison se casaron en Tumaco. Entonces, una vez más, está comprobado que los padres de Byron se casaron en Tumaco, vivían en Tumaco, el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco. Para que no haya duda, fuimos un poquito más adelante y logramos ahí obtener su registro de seguridad social. Desafortunadamente, el padre de Byron ya no está más entre nosotros. Él falleció el 29 de diciembre de 2019, pero aquí está su registro de seguridad social que ha tramitado también por Tumaco. Igualmente, la madre de Byron, Olga, tramitó por Tumaco su registro de seguridad social. Ahí está la documentación. Vuelvo a la pregunta. ¿Byron tiene un hermano? No. Byron no tiene un hermano. Byron tiene una hermana, cuyo nombre inicial nosotros borramos acá porque no nos interesa exponerla, pero enviamos a FIFA, obviamente con la íntegra, con todo el nombre. Byron tiene una hermana que nació a 21 de noviembre de 1992, que, como se puede ver acá, es hija de Olga Eugenia Segura y Harrison Javier Castillo. Los mismos padres de Byron, por tanto, su hermana. Aquí está la familia logramos identificar toda la familia de Byron. Si él nunca quiso hablar sobre su familia, nosotros identificamos y probamos claramente la existencia y además
La hermana también nació en Tumaco y vive en Tumaco. Confirmamos eso. No, aquí no interesa divulgar, pero tenemos su Facebook, su cuenta de Facebook, lo llevamos a conocimiento de FIFA. Cuenta de Facebook, que es pública, está abierta y que tiene fotos. El próximo documento, también relevantísimo y clave para todo eso, es, y yo ya hablé de eso un poco, pero ahora vamos a detallar, es la investigación que hizo la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque, como mostré, existían varios indicios, no apenas de Byron como de otros, y Byron fue investigado. Y fue investigado por un coronel de policía ya retirado, Jaime Jara, que apuntó las siguientes informaciones que voy a leer a ustedes porque son relevantísimas. Con el fin de tener documentos de respaldo, se solicitó al Archivo Nacional del Registro Civil de la Ciudad de Quito la inscripción de nacimiento del jugador Castillo Segura, quienes nos supieron comunicar que en el tomo 10, página 1, acta 799 del libro de nacimiento del año 98, consta, lo borré, que es una señora, y no se registra en sus archivos del ciudadano Castillo Byron David. ¿Recuerdan del acta, libro, no sé qué? Bueno, cuando se va al registro civil de Ecuador para verificar exactamente si estaba Byron ahí en esa acta, libro, tomo, no está su nombre. El certificado de partida pertenece a una mujer. Por tal motivo, se solicitó a la Dirección General de Registro Civil un informe donde aclaren de manera categórica si la cédula que el jugador Castillo Segura Byron David que viene utilizando cuenta con todos los requisitos de legalidad, recibiendo como respuesta lo siguiente: confirman que no existe el expediente de nacimiento del ciudadano Castillo Segura Byron David, además que existen irregularidades en el ingreso al sistema informático. ¿Se recuerdan que yo hablé que él nació en 98, pero su certificado ingresó en el sistema casi 14 años después? Eso también identificó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Consultando a la Registraduría de Colombia, indican que en su sistema informático se encuentra registrado el ciudadano Castillo Segura Byron Javier, hijo de Castillo Ortiz Harrison Javier y Segura Ortiz Olga Eugenia, de nacionalidad colombiana, siendo los mismos padres de Castillo Segura Byron David. Que el Registro Civil de Ecuador, mediante informe técnico jurídico número 1996, este que leí a ustedes, suscrito por la Directora de Investigación Civil y Monitoreo, concluye que la inscripción de nacimiento del jugador en mención solo existe en el Archivo Provincial de Guayas, Layas, en el tomo 9, página 53, acta 799, ya que en el Archivo Nacional les remite un documento de respuesta de acta inexistente. Conclusión. Existen irregularidades en la inscripción de nacimiento del jugador Castillo Segura Byron David, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la provincia de Guayas, ciudad de General Villamil Playas, con fecha de nacimiento de 10 de noviembre de 98, actualmente 20 años, ya que su verdadero nombre es Castillo Segura Byron Javier, hijo de Castillo Ortiz Harrison Javier y Segura Ortiz Olga Eugenia, con fecha de nacimiento de
25 de junio de 95, nacido en Tumaco, Nariño. La Federación Ecuatoriana de Fútbol está apuntando que su verdadero nombre es Castillo, que es Byron Javier Castillo Segura, nacido en Tumaco, Nariño, Colombia. Y no este Byron fantasma que hubiera nacido en Playas. Entonces, ¿qué más concluye la federación? Determinándose que estamos al frente de una serie de irregularidades como doble identidad, adulteración de nacionalidad y de la edad. Señores, no soy yo que estoy concluyendo, yo soy aquí un narrador. Queremos ser lo más transparente posibles y estamos mostrando los documentos tal y cual lo tenemos en mano y explicando claramente lo que se envió a FIFA. Tenemos algunos audios también que nos gustaría acá compartir, que enviamos a FIFA, que van en línea a todo lo que se habló acá. Y existe una entrevista de Jaime Jara, que está también disponible en internet, en YouTube, en la que él por 18 minutos trata del tema de falsificación de documentos en Ecuador, en específico de Byron. Y aquí creo que sus palabras son bastante interesantes. Y la información recibida por ustedes en este cotejamiento de documentación de un lado y de otro lado, ¿establece que el jugador tiene la nacionalidad colombiana? Sí, lamentablemente, Roberto, Omar, lamentablemente es así. Tenemos todos los respaldos, toda la documentación necesaria para nosotros pronunciarnos de esa manera y presentar el informe. Sí, lamentablemente, Roberto, lamentablemente es así. Tenemos toda la documentación para mostrar que es colombiano. ¿Y la información? Conocer. En este caso especial de Byron Castillo, nosotros, y personalmente yo fui a Tumaco, fui al pueblo donde nos pudimos conseguir esta información. Pues imagínese usted, corre peligro inclusive a nuestra integridad física. En ese caso especial de Byron Castillo, nosotros, y personalmente yo, fui a Tumaco, fui al pueblo donde pudimos conseguir esa información. Imagínese usted. Yo no sé cómo ser más preciso, más claro, más contundente, me faltan las palabras, pero el jefe de investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue a Tumaco personalmente y confirmó que el jugador nació en Colombia. Coronel, ¿está comprobado entonces Byron Castillo nació en Tumaco, en la frontera? Sí, así está el informe, así dicen los documentos. Repito, recién se va a realizar la audiencia. Ahí van ustedes a conocer absolutamente todo el proceso. Pero efectivamente los documentos están ahí, está todo ahí bien documentado, se echa el informe, está pasado a la presidencia y a la comisión de disciplina. Una vez más, también confirma Jaime Jara que todo eso fue transferido, enviado a la presidencia de la federación. Por lo tanto, la federación siempre tuvo conocimiento de todo. ¿Y Byron en eso? ¿Por qué no habla? ¿O qué ha dicho hasta ahora? Bueno, nosotros intentamos mismo buscar informaciones o suyas, palabras de Byron acerca de su familia, su pasado, pero no encontramos, porque simplemente a él no le gusta hablar de su pasado. Y aquí está un poco un resumen de lo que son sus respuestas cuando se pide acerca de su nacionalidad.
con él. ¿Le molesta a Byron Castillo que toquen ese tema de la nacionalidad, de lo que pasó aquel año, que sin duda no fue muy bueno para tu carrera, por lo que sucedió y todo? ¿O te gusta hablarlo porque la verdad es que no, o sea, se investigó y se hizo real eso? ¿O crees que algo faltó, algo pasó en este tema? No me molesta y la verdad no me gusta hablar de eso porque ya es cosa pasada. Pero no me molesta en nada. Sabía que cualquier momento iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran, pero bueno, eso no me afectó en mi carrera. Decaí un poco, sí, en realidad, pero bueno, hubo mucha gente que estuvo apoyándome, hablando conmigo, que seguía adelante y ahora estoy para triunfar. Esa es la respuesta. Es decir, no es la respuesta, pero esa es siempre la respuesta de él, dar vueltas y no explicar. ¿Recuerdas a ese momento complicado que te tocó vivir siendo niño, a lo mejor resignando muchas cosas que a esa edad uno normalmente puede hacer? Sí, llegué a Norteamérica, es un complejo vía la costa donde no hay nada. Extrañaba mucho a mi familia, el primer día que llegué lloraba, estuve una semana llorando. Y ¿A qué edad llegaste? Llegué como a los 9 años y lloraba mucho por mis familiares, mi papá, tíos, primos, hermanos, pero bueno. Fíjense que aquí queda en el aire, en la respuesta de él, con cuántos años llegó, que lloraba, que sentía falta de la familia. Creo que vale la pena escuchar nuevamente. ¿Recuerdas a ese momento complicado que te tocó vivir siendo niño, a lo mejor resignando muchas cosas que a esa edad uno normalmente puede hacer? Sí, llegué a Norteamérica, es un complejo vía la costa donde no hay nada. Extrañaba mucho a mi familia, el primer día que llegué lloraba, estuve una semana llorando. Y ¿A qué edad llegaste? Llegué como a los 9 años y lloraba mucho por mis familiares, mi papá, tíos, primos, hermanos, pero bueno. Familia, papá, tío, primo, que están todos en Tumaco. Tiene más gente en Tumaco que no quiero aquí, pero tiene más familiares, está toda su familia en Tumaco. Entonces aquí viene nuevamente la geografía, que siempre tenemos que entender. Me parece que, mira, si él nació en playas, porque Norteamérica está en Guayaquil, y él nació en playas, y la distancia es de 90 kilómetros, 1 hora y media. Bueno, 1 hora y media es fácil, ¿no? Ir y volver. Si se extraña, siente falta, bueno, creo que todo fin de semana se puede visitar el papá, el tío, la mamá, eso es fácil, no hay problemas. Pero cuando se vive, cuando se desplaza casi 800 kilómetros, claro que se va a extrañar toda su familia. Tenemos un audio ahí, también ya bastante difundido en internet, que está accesible desde 2021, más o menos, marzo de 2021, porque identificamos, que es una conversación cuyos términos, bueno, ustedes podrán entender, entre Jaime Jara, que hablé aquí, el jefe investigador de la federación, el jugador y su agente, Vladimir Ortiz. Sí. Pregúntale cualquier cosa que quieras decirle tú a él. Tranquilo, que él es mi amigo, somos panas y Coro es mi compadre y mi amigo. ¿Viste? Sí, pero, o sea, me entenderá y también me entiende el coronel un poco de nervio porque no sé qué pueda pasar, ¿sí me entiende? ¿Qué cosa? No sé qué pueda pasar, yo sé que todo va a estar bien, no sé, yo confío en ti. Él le va a ayudar, tranquilo. Y vamos a tratar de hacer todo para que no pase absolutamente nada malo para ti. Porque eres un buen muchacho y tú no tuviste la culpa de nada, ¿oíste? Ya. Así que tranquilo, vos confía en mí, confía en mi coronel. Listo. ¿Oíste? Está bien, Blas. Ya, mijo. Ya. Ya, mijo. Chao. Ya. Eso es todo. De acuerdo. Escucha lo que te dijo el Vlad. Yo siempre, mira,
hay un montón de comentarios y cosas que van a hacer. Pero mírame, no va a pasar nada, quédate tranquilo. Pero no abras la boca, hijo de puta. ¿Ya? Ni con este, ni con nadie no hablas, ni con el Marcos Zambrano. Marcos Zambrano es el presidente de Norteamérica. Este fue el señor que descubrió deportivamente a Byron. Complicada essa conversa, ¿no? Me parece bastante complicada los términos. La gente dice, yo te voy a ayudar tranquilo, vamos a tratar de hacer todo para que no pase absolutamente nada malo para ti, porque eres un buen muchacho y tú no tuviste la culpa de nada. Y tú no tuviste la culpa de nada. Y Byron habla más de una vez, no sé qué puede pasar, yo sé que todo va a estar bien, yo no sé, yo confío en ti. Y al final, Jaime Jara también dice que quedar tranquilo, que nada va a pasar. Y nada pasó. Y nada pasó. Essa foto está en Instagram abierto, dígase de pasaje, de la hermana del jugador. Y ahí está su sobrino. Eso estaba accesible a cualquier persona, pero tachamos. Aquí está todo accesible, abierto. No, Facebook, perdona, no Instagram, Facebook. En las cuentas de Facebook de esas personas. Aquí está Byron con su sobrino, hijo de su hermana. Queremos que esas fotos sean en Tumaco, no tenemos la averiguación, pero queremos que sea en Tumaco. Aquí está Byron con su madre, Olga. Aquí está Byron con su familia, con su padre, Olga y Harrison. Todo en Facebook, abierto, cuenta abierta para ser identificado por cualquier persona. Essas perguntas siguen sin respostas. Voy a hablar ahora de un tema que diría es un poco aburrido, porque es un tema técnico, pero lo tengo que hacer. Porque aquí está el único argumento que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por el que también me da mucha preocupación. Tengo mucha preocupación y lo explicaré después. Tengo que explicar ese fallo, ¿ok? Entonces, es un tema técnico, intentaré hacerlo de la manera más clara y accesible posible para que todos comprendan exactamente, porque aquí me interesa que ustedes sepan todos lo que se decidió en este habeas data. ¿Por qué? Porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol declara que ese habeas data declaró el jugador como nacional ecuatoriano y que a raíz de eso está habilitado y no existe más ninguna polémica acerca de su pasado, cuando no es verdad. No es verdad. Ese es un fallo de una sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito. Bueno, un tema civil siendo tratado por una corte penal. Yo como abogado no entendí nada, pero ya está.